Vamos a tener en primer lugar la presentación de la directora de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, la magíster Liz Cruz. Y enseguida vamos a comenzar a las 9 con las diferentes presentaciones que tenemos para ustedes. Les comento que en San Marcos acabamos de aprobar una nueva maestría en bioinformática y ciencias ómicas, y esta es la primera maestría en su naturaleza en el Perú. Así que pronto les estaremos enviando información sobre esta maestría para todos aquellos que estén interesados. Entonces, sin más que añadir, voy a dar pase a la profesora Liz Cruz. Para saludarlos, muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes, colegas, estudiantes, sean bienvenidos. Reciban un saludo en nombre de la dirección de la unidad de posgrado. Quien habla es la doctora Liz Cruz, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como ya es de su conocimiento, pues esta facultad se caracteriza por ser un referente en el estudio de la diversidad vegetal, animal, microbiológica y humana, así como un referente en el estudio de ecosistemas peruanos. Por otro lado, el avance vertiginoso de las ciencias biológicas ha conllevado a la emergencia de nuevas tecnologías disponibles para el estudio eficiente y en profundidad de las distintas áreas del conocimiento, ¿no? Logrando así el desarrollo de nuevos equipos, nuevas técnicas, estudios más complejos que como resultado pues generan una gran cantidad de datos. Sin embargo, este progreso conlleva a nuevos e importantes desafíos en el análisis de datos a gran escala, haciendo imprescindible la bioinformática, ¿no? En este contexto es necesario desarrollar habilidades en el procesamiento y análisis de secuencias biológicas generadas en la investigación de estudios de genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica de los seres vivos, que nos ayuden a comprender nuestra enorme biodiversidad genética. En esta oportunidad, como bien lo dijo la doctora Gisela, nos complace en presentar y anunciar que se ha creado la nueva maestría en bioinformática y ciencias ómicas, ¿no? Este programa fue creado por iniciativa de nuestro decano de la facultad, el doctor Pablo Ramírez, quien entregó la propuesta y designó una comisión encargada de formular el plan curricular de la maestría, ¿no? Y para dar inicio justamente, estamos aquí frente a la coordinadora del programa, del comité coordinador, la doctora Gisela Orjeda, quien ha organizado este mini simposio, ¿no? Espero que disfruten y sea en beneficio de cada uno de ustedes desde el inicio hasta el fin. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gisela. Buenos días, ya tenemos a la doctora Natalia Cortés con nosotros, que nos va a presentar, nos va a hacer toda una introducción a la secuenciación de nueva generación de Nanopore, ¿no? Que es una plataforma con la que nosotros contamos aquí en el laboratorio. Tenemos 3 secuenciadores en Nanopore. Bienvenida, Natalia, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Y te dejo con la audiencia, tienes la posibilidad de presentar porque estás como co-host. Buenos días, muchísimas gracias, Gisela, y gracias por tu invitación. Me alegra mucho pues estar participando acá y viendo a nuestros futuros científicos en línea, como dicen. Me presento rápidamente, mi nombre es Natalia Cortés, soy representante de Oxford Nanopore Technologies para Latinoamérica y Caribe. Mucho gusto. Mi intención es presentarles un poquito por qué secuenciamos, cómo funciona un poco la plataforma y las aplicaciones que existen, o pues que muchos de nuestros usuarios han estado utilizándola, ¿no? El nombre de la presentación es Introduction to Next Generation Sequencing, Oxford Nanopore, a single platform to all of the omics. Entonces inició con la pregunta general de ¿por qué ARN y ADN? ¿Por qué nos interesa, no? Porque eso secuenciamos principalmente. Como ya sabemos, pues el ADN es, digamos que
el blueprint de todo lo que tiene que ver con los organismos vivos. Son un récord también histórico pues, de todo lo que ha pasado a nivel biología en años atrás y pues todo lo que podemos ver y lo que se viene en el futuro, ¿no? Entonces, porque ADN es el código genético de todos los organismos, nos interesa saber qué es, cómo se está codificando toda la parte biológica, eh, 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 proteínas, perdón, y me disculpo que esta parte la tengo un poquito más en inglés, entonces se me cruzan a veces las palabras, entonces si por ahí les digo algo en inglés, me disculpo, sí, pero creo que pues se entiende un poco. ¿Qué es lo que secuenciamos? Hay diferentes aplicaciones a nivel biológico, a nivel industria, a nivel aplicación pues en el mercado. Diferentes aplicaciones incluyen investigaciones clínicas, investigaciones de ecosistemas, agronomía, agrología, en fin, hay un mundo de aplicaciones y depende de qué es lo que queremos ver, qué es lo que nos interesa y por qué. Asimismo es que también se hace el enfoque de la secuenciación como tal, ¿no? Para ver qué es lo que queremos ver. Quisiera empezar mostrándoles un poquito cómo funciona la plataforma para entender un poco su versatilidad y por qué pues, está siendo aplicada en diferentes rangos. No sé si de pronto hayan escuchado a Nanopore como tal o si de pronto alguien en el sistema, en la llamada, pues ha podido utilizarla. Pero Nanopore es precisamente eso, secuenciación a través de nanoporos. La idea principal es que el fragmento de ADN o ARN se conecta con lo que llamamos la motor protein, que es el motor enzyme que ven aquí en morado. Esa motor enzyme se encarga de controlar la velocidad en la que el poro va a pasar a través perdón, al revés, la que el fragmento va a pasar a través del poro. La membrana en la que están los poros es eléctricamente impermeable, entonces fuerza a esos fragmentos a pasar por el poro. Y esa interrupción de la corriente eléctrica, dependiendo del tamaño de la base, causa una señal. Tiene una señal única porque cada base tiene un tamaño único. Entonces, lo que hace ese poro es precisamente detectar ese cambio de corriente y dependiendo de la señal que se cree, asimismo puede detectar si es AGT, en fin, AGTC o... Entonces, eso es lo que hace el poro, detectar esa disrupción en la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de usar Nanopore como tal? Esa secuenciación y esa detección de la señal se hace en vivo, lo que llamamos real life analysis. Entonces, puede detectar esas bases inmediatamente, haciendo que esos datos estén disponibles inmediatamente. Como el sistema trabaja a nivel nativo, lo que llamamos con el fragmento nativo, esa señal, bueno, ese fragmento puede estar sin PCR, lo que hace que haya una eliminación del sismo, pues por procesos de PCR. E igualmente mantiene esa base sin modificaciones sintéticas, lo que quiere decir que todas las bases que están modificadas, en este caso que tienen un perfil de metilación, crean una señal única. Entonces, esa señal se puede detectar también, lo que quiere decir que lo que normalmente se conoce como la parte de bisulfito, puede ser eliminada completamente. Entonces, puede hacer esa detección automáticamente. La plataforma es lo que llamamos length agnostic, o sea que el largo del fragmento se lee exactamente como entra. O sea que puede leer fragmentos de 20 bases de pares en adelante. Normalmente se conoce como una plataforma de long read porque pues no tiene una capacidad máxima. Asimismo, el fragmento entra al poro, asimismo se lee, entonces no tiene un límite máximo de detección de número de bases. Y puede trabajar con ADN o ARN, entonces funciona con ambos tipos de moléculas. Para verlo un poquito más en detalle,
en el número 1, en el paso 1, es cuando se está ingresando el fragmento al poro y va pasando. En la parte número 2 se puede ver un poquito más en detalle cómo pasan esas bases y cómo se hace esa detección. Entonces, esa base bloquea la corriente y crea la señal. Y el número 3 es donde se hace el base calling, lo que llamamos la detección de base como tal. Entonces, asimismo, se van creando los datos. ¿De dónde? ¿Cómo es el poro y cuál es la idea? Para verlos para que lo puedan entender un poco más pues, visualmente. El poro es una proteína sintética derivada del E. coli, si no lo recuerdo. Lo que hace es crea un barril, un canal, donde ese poro, pues esa señal se identifica como ya lo hemos dicho antes. Entonces, precisamente como es tan versátil, el poro como tal no va a ser a menos de que se le indique. Recording in progress. A menos de que se le indique, el poro no va a ser como eliminar o una identificación de qué ADN está, o sea, si es planta, si es bacteria, si es humano. Igualmente lo va a leer mientras tenga esas proteínas que anteriormente mencionamos. Cuando hablamos de preparación de biblioteca como tal, es simplemente la adición de esa proteína a los fragmentos. Entonces, la biblioteca, la preparación de biblioteca con la química de nanopor es bastante sencilla. Hay dos tipos de químicas. En esta que les muestro en pantalla es la química rápida. Lo que hace es ese complejo enzimático, que en este caso son transposomas, transposase. Lo que hace es cortar el ADN y a medida que va cortando agrega de una vez esas moléculas. Entonces, la preparación de esta biblioteca dura 10 minutos, 10-15 minutos ya está lista para secuenciar. Como pueden ver en pantalla, el fragmento sigue siendo el fragmento largo y simplemente se agrega esa proteína al final, que es la que va a entrar en unión con el poro para hacer la secuenciación. La idea que se entienden para que como una analogía, es como si estuviera haciendo señales con las manos. Precisamente lo que hace la base es crear esa sombra y el base calling detecta esa sombra. Entonces se puede detectar la base. Nuevamente, así a medida que van pasando, se van detectando la señal. Esa señal se convierte en una señal eléctrica, que es lo que llamamos el escuego. Y ese escuego viene a convertirse después, posteriormente, en la secuenciación como tal. Entonces, del ADN al escuego a la secuencia con letras como pues, la conocemos. Una, de pronto, analogía un poquito más clara es en el momento en que tú, cuando hablas con un Hey Google o un Alexa o en fin, lo que hace ese aparato es detectar las ondas de esa señal de tu voz. Y esas ondas pues se traducen a una señal umbilical y así es como se puede hacer la detección de X o Y. Es ese mismo principio. ¿Por qué nos interesa ver? O sea, cómo se hace esa detección. A medida que se va haciendo el análisis del ADN, se conoce la secuenciación, se conoce la estructura genética, y asimismo entonces se puede comparar con bases de datos, diferentes bases de datos. Entonces, un ejemplo en este caso viene siendo la bacteria. Cada bacteria tiene su referencia, entonces se compara con la base de datos donde tienen las referencias y asimismo entonces se puede hacer la detección de cuál es el organismo. Entonces, se hace la secuenciación, se hace esas letras, se conocen las letras como tal, y asimismo se compara con las referencias que ya tenemos. En este caso es para hacer una detección de bacterias, se compara, se sabe que ese fragmento como tal se encuentra en el organismo 3, entonces ya sabemos que es el organismo 3. Entonces, con ese mismo principio se puede hacer. Cuando se hace la detección, entonces sabemos que de pronto ese organismo está,
puede que esté bien si está, puede que no sea lo ideal que esté. Entonces ahí es cuando se empiezan a hacer las preguntas de por qué estamos secuenciando. ¿Querías hacer la identificación? ¿Quieres ver qué es lo que está pasando en ese organismo? ¿Por qué está ese organismo presente? Ahí es cuando empiezan esas preguntas biológicas que pues precisamente es lo que queremos responder. Nuestro equipo un poco más conocido y pues el más popular viene siendo el Minaion, que es el que ven en pantalla. Este Minaion es bastante portátil, bastante flexible. Se puede, como no sé si de pronto tiene la referencia a algunas otras plataformas, pero este equipo como tal literalmente cabe en la palma de tus manos. Entonces da la versatilidad de que muchos usuarios, y si mal no recuerdo Gisela, una de ellas, es la que son los que llevan estos equipos al campo y pueden precisamente hacer esa secuenciación y ese análisis en campo, sin tener que mover esas muestras, sin tener que de pronto perjudicar esas muestras con ese cambio de ubicación y en fin. Entonces, este equipo pues es bastante versátil por eso. Se conecta a un computador, pues el computador sí tiene que tener ciertas capacidades porque necesita tener la capacidad para poder crear esos datos y pues guardar esos datos. Y asimismo, pues entonces se hace el análisis posterior. Esta misma ciencia y esta misma base que son la membrana es escalable. Entonces, el Minaion viene siendo, digamos, la flow cell media. Tenemos una flow cell más pequeña que es la Flongo. Esa Flongo tiene una capacidad de más o menos 2 gigabases, 1.8 a 2 gigabases. La Minaion te dan 30 gigabases aproximadamente, y la Promethean, que es la más grande, tiene una capacidad teórica máxima de más o menos 250 a 300 gigabases. Entonces, dependiendo del tipo del proyecto, está la opción de poder hacer escalabilidad. Si estás trabajando con bacterias, virus, que son bastante pequeños, o si estás trabajando con genoma humano, genoma de plantas un poco más grandes, pues entonces se puede hacer esa modificación. Adicionalmente, tenemos digamos, una herramienta única de Nanopore, es lo que ven en pantalla, nosotros la llamamos Adaptive Sampling. Esa es la referencia, digamos que es una forma de decirle al equipo qué es lo que quieres ver y qué es lo que no quieres ver. Como les mencioné antes, esa información, el base calling como tal, la identificación de esas bases pasan automáticamente, entonces el sistema puede recibir una referencia computacional. Entonces, en este caso, tú le das la referencia al sistema y le dices, quiero que lea, para darles el ejemplo, en la parte de arriba le estás diciendo, quiero que no lea este organismo. Entonces, tú le das la referencia al equipo, el fragmento empieza a ser secuenciado, y si se conecta con la referencia que le diste antes de empezar esa secuenciación, el ADN se extrae del poro, entonces los datos no se leen, o sea, ese fragmento no se lee, lo que causa que pues facilite la secuenciación de otro fragmento, ¿no? Entonces, ese mismo proceso pasa. Si por otro lado, cuando está pasando el fragmento, en este ejemplo, no se conecta con la referencia que le diste inicialmente, entonces lee el fragmento que está recibiendo porque es el que te interesa, es tu región de interés. Entonces, esta clasificación de leer y no leer, pues facilita esa detección de datos. Porque pues es digamos, importante, o qué es lo que lo facilita, o por qué lo usarías. En ese caso vendría siendo porque te da la facilidad de poder hacer ese secuenciación dirigida sin tener que hacer una PCR, modificaciones o en fin. Entonces, todos esos datos pueden hacerse, bueno, esa clasificación se puede hacer sin tener que hacer pues modificaciones en el biblioteca o modificaciones en esa parte inicial. Entonces corta un poco pues la preparación, el tiempo de preparación. Adicionalmente, pues evitas tener que hacer o secuenciar muchos más datos de los que necesitan, y así enfocas pues tu interés, ¿no? Entonces es como, digamos, una de esas únicas herramientas disponibles para Nanopore como tal.
Ahora me voy a pasar a a los casos específicos para darles un par de ejemplos para que se entiendan las diferentes aplicaciones en las que han estado trabajando nuestros usuarios. Muchas de estas también han sido desarrolladas por usuarios. Digamos que Nano por facilita la tecnología y facilita la plataforma, pero muchos de nuestros usuarios son bastante creativos y han venido desarrollando y aprovechando esa capacidad para pues, maximizar la plataforma. Entonces, uno de los, digamos, de los casos más fuertemente utilizados son los de detección de patógenos y enfermedades infecciosas. Algunos ejemplos han sido vigilancia en el campo de diferentes patógenos o enfermedades. Uno de ellos fue en el 2017 con el brote de Zika que hubo en Brasil. Como pueden ver en la foto inicial, estos usuarios lo que hicieron fue tomar una van, un bus, un pequeño bus, y lo adaptaron como laboratorio. Entonces empezaron a correr a moverse pues por Brasil y hacer detección de Zika para ver y entender cómo está evolucionando el virus, cómo se está moviendo ese virus, y cómo se puede detener ese virus, ¿no? Este mismo principio fue utilizado en el 2019 y actualmente todavía está, bueno, desde el 2019 hasta hoy, hay muchos usuarios que han desarrollado networks para poder hacer vigilancia del virus, de COVID, sobre todo pues por la urgencia que había. Creo que es redundante explicar por qué fue importante, pero no se incluyó a todos. Entonces, entender ese sistema del virus, cómo se está moviendo, de dónde viene, quién es entre países, de dónde viene la cepa, cuál cepa es, cómo está evolucionando, cuáles son las características de cada uno de esos diferentes cepas. Todo eso fue hecho, mucha de esta información fue hecha con Nano precisamente porque también como se pueden mantener esas bases sin modificar, muchos usuarios lograron entender por qué uno de pronto estaba siendo un poquito más virulento que el otro, o en fin. Entonces, pues más de 85 países lo usaron y lo ejecutaron a nivel nacional. A nivel un poco más específico, lo están usando también en muchos hospitales, en este caso el St. Thomas Hospital en Londres. Lo utiliza como herramienta constante para poder ver qué tipo de enfermedades están o qué tipo de patógenos están pasando de una sala de enfermedades de ICU, se me van las palabras, disculpen, de emergencia, en las salas de emergencia, para ver cómo está pasando o si hay algún patógeno que no debería estar, si hay alguna enfermedad antes de hacer una operación o algo así, algún microorganismo que no debería estar, ver de pronto si hay alguna coinfección entre salas o en fin. Esto está siendo usado pues activamente pues en estos casos. Porque digamos lo ideal en este caso es como los datos son exequibles tan rápidamente, hay opción de poder tomar acción rápidamente. Unos casos adicionales, en el 2015 también fue una de las primeras veces que se usó Nanopore como tal en África Occidental, en el caso de Ebola. Nuevamente, pues COVID y el monkeypox más recientemente, que inició en el 2022. Ese mismo principio que se usó en COVID, pues también fue empleado en el monkeypox. A un poquito más grande, a nivel un poco más escalable, poder entender la genética humana es uno de los grandes enfoques. A nivel clínico, pues es vital saber cuáles son y entender cuáles son esas diferencias entre diferentes enfermedades genéticas, valga la redundancia. Entonces, pues poder hacer esa secuenciación rápida y acceder a esos datos rápidamente es esencial. Normalmente,
Como ustedes saben, el camino para diagnóstico siempre ha sido bastante tedioso. A veces normalmente los casos que no se saben o que son bastante raros pueden llevar años para poder hacer la detección de qué es lo que está pasando. Con los métodos tradicionales no es raro decir que tomó 5 o 7 años para poder hacer el diagnóstico de qué es lo que pasaba con este caso, pues con estos pacientes. Ese es el método pues, que se conoce, ¿no? A nivel histórico. Muchos usuarios, Stanford siendo uno de ellos, desarrolló la secuenciación o método para secuenciación y detección a nivel genoma humano completo. De hecho, ellos tienen el récord de secuenciación más rápida, el Guinness Record de secuenciación más rápida. Y lo que ellos hicieron fue desarrollar de muestra a análisis y resultados de más o menos unas 7 horas. Se tomó de 8 horas, 7 horas 18 minutos, más exactamente, donde simplemente la parte de secuenciación como tal les tomó 2 horas. La parte de análisis, pues claro, como son tantos datos, se tomó un poquito más. Preparación de biblioteca también es un poquito más, pero pues no es tan tedioso, ¿no? Entonces, facilitar de años a horas, 7 horas en este caso, y un caso muy particular que desarrollaron unos usuarios en Children's Hospital en Seattle, fue la detección de poder saber qué es lo que estaba pasando con un neonato, un infante. Acababa de nacer, estaba presentando complicaciones y no se sabía qué era lo que pasaba y por los métodos regulares todo salía normal, pero pues claramente no era normal. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer la secuenciación y en menos de 3 horas lograron poder hacer la identificación de genética de qué era lo que le estaba pasando y tomar acción para poder salvar al paciente. La visión como tal, pues es poder facilitar esa secuenciación de cualquier tipo de caso, en este caso casos raros o de newborns, para poder hacer una detección y tomar acción inmediatamente sin esperar años, horas, días, para pues poder tomar acción y saber qué es lo que pasa con el paciente. A nivel de unos años acá, muchos usuarios nos han empleado en diferentes categorías o pues diferentes enfoques a nivel clínico. Uno de estos casos fue en Islandia, se hizo la secuenciación de 3.600 genomas humanos con nanopore y se lograron hacer la detección de variables estructurales, de más de 22.000 variables estructurales. Que estaban vinculadas con diferentes casos genéticos, ¿no? Con diferentes enfermedades genéticas, ya vean siendo neurodegenerativas o pues diferentes casos médicos. Entonces, haciendo esa detección general, se logra poder hacer como una detección del blueprint, lo que decíamos inicialmente, poder saber qué es lo que puede llegar a pasar con ese paciente, qué enfermedades puede llegar a presentar ese paciente y así tomar acción antes de que pues se empeore, ¿no? Antes de que empiecen a salir todos estos síntomas. Adicionalmente, pues el año pasado en Nature Methods caracterizó o pues nombró long read sequencing, en este caso nanopore, como uno de los datos más, una de las metodologías más poderosas para poder hacer enriquecer esa información genética. Si les interesa saber un poquito más, los invito a que visiten el Nature Methods Journal, pues para que se empapen un poco más en esta información y lo que tiene que ver con long reads. Y por último, diferentes usuarios a nivel global también están aprovechando esa información, esa capacidad para poder facilitar el acceso a diferente información a cualquier otro tipo de usuario. Exeter University en Inglaterra lo que está haciendo es facilitar esa prestación de servicios para poder secuenciar genoma humano, pues para cualquier tipo de usuario, ¿no? Entonces, pues está esa
enfoque de proyectos individuales como proyectos a nivel un poco más global o regional en ese sentido, para poder facilitar el acceso a la ciencia. Nivel cáncer también es una de las enfermedades pues, que claramente nos interesa a todos a nivel global. Como ustedes saben, cáncer es una enfermedad genética. No se sabe exactamente muy bien qué es lo que lo causa, porque pues sabemos que hay tendencias genéticas, mamá, papá, en fin, en la historia familiar. Pero muchas veces se sabe que alguien tiene cáncer porque está presentando síntomas. La idea es poder hacer esa detección antes de, para poder, pues, tomar acción y evitar que pues cáncer como tal se desarrolle. Entonces, muchas de estas cosas, bueno, el enfoque ahora que se está haciendo es lo que llamamos como biopsia líquida. Lo que hace esa biopsia líquida es tomar la sangre, una muestra de sangre normalmente, y se hace la secuenciación de toda la información que se encuentra. Lo que quiere decir que esos cell-free DNA, si hay de pronto alguna molécula de cáncer que esté flotando en la sangre como tal, se puede hacer la detección sin tener que ser invasiva, sin tener que hacer una biopsia concreta. Entonces se puede hacer esa detección de ya sea monitoreo, de pronto si algún paciente tuvo, por dar un ejemplo, si algún paciente tuvo una quimioterapia y necesita tener vigilancia, entonces se puede hacer esa identificación, la identificación en biomarker, lo que llamamos, a ver si hay o no hay, para poder ver si de pronto tuvo recaimiento, o sea, si tuvo metástasis o algún tipo de cosa, o si afortunadamente sí puede llegar a estar pues libre de cáncer. Y Stanford, una de estas que han desarrollado Stanford, ha sido poder hacer esa identificación de biopsia líquida con las perfil de metilación, que como ya saben también pues se involucra a nivel epigenético, ¿no? Cómo se regula ese gen, qué es lo que está causando que ese gen se exprese o no. Entonces, pues a nivel epigenético o epigenética, pues es súper importante entender ese perfil. Otros programas, un par de ejemplos adicionales, es cómo se facilita esa escalabilidad con la plataforma, pero los datos que se generan con la plataforma, con cualquiera de los equipos, son los mismos en ese sentido. Está la posibilidad de poder disminuir ese acceso, bueno, ese costo de acceso a la información. Entonces, muchos usuarios lo que se están enfocando es poder maximizar esa preparación y esa desarrollo de biblioteca y capacidad tecnológica para poder acceder a esos datos mucho más económicamente. Hay diferentes networks también, que St. Jude siendo uno de estos, que está apoyando a nivel global diferentes casos o diferentes usuarios a nivel global que están trabajando con leucemia. Entonces lo que ellos han hecho es desarrollar esa secuenciación con nanoporo, para poder acceder a esos datos y hacer el posterior análisis. Entonces, digamos que ellos son uno de los que más han estado empujando a nivel leuquimia y leuquimia infantil también, sobre todo. Adicionalmente, pues, ¿por qué han estado usando nanoporo? Como ya les mencioné, ese perfil de metilación pues es súper importante a nivel cáncer, porque precisamente es uno de esos biomarkers que se involucran bastante con si están o no están siendo expresado ese gen, por qué está siendo expresado ese gen, en fin. Entonces, esa capacidad de poder trabajar con una plataforma de agnóstica en el largo les facilita identificar muchas cosas que de pronto con los métodos tradicionales pues se pierden, ya sean variaciones estructurales, número de copias, poder hacer esa alineación un poco más fácil, pues es mucho más completa, ¿no? Es una información más completa.
el cáncer de pulmón viene siendo uno de los que tienen más variación, mutación, o sea, es, mutación mucho más variable, entonces poder entender cómo es ese perfil de mutación a nivel de cáncer, pulmón de cáncer, pues tiene sus características únicas y asimismo facilitan la identificación de es cáncer de pulmón. Y adicionalmente, pues están últimamente el enfoque también ha sido entender un poco más a nivel single cell, de qué es lo que está pasando a nivel celular y qué es lo que cada una de esas células está haciendo para poder identificar exactamente dónde está la mutación y cuál de esas células es la que está causando esa mutación. Entonces, poder hacer esa detección a nivel celular, pues es mucho más fácil y da una mejor visual de exactamente qué es lo que está pasando a nivel enfermedad. Un poquito, alejándonos un poquito más de la parte humana, agrogenómica es lo que muchos usuarios también lo están utilizando, también porque pues a nivel global no está, digamos, tan regulada en ese sentido, en el sentido de que no es tan difícil acceder a los datos, a las muestras y pues tratar esas muestras, ¿no? Entonces, a nivel agro es más versátil. Muchas de estas aplicaciones, o bueno, tres de estas aplicaciones incluyen lo que viene siendo el breeding, y me disculpo que se me da la palabra en español, pero poder saber cuál es el animal que mejor se puede cruzar con este otro animal para que no evitar algún tipo de mutación genética, en fin, pues es una pregunta que se hace constantemente, porque cuál me sale, o sea, producción y a nivel producción de número de animal y a nivel producción, digamos, de leche, cuál es el que mejor o cuál animal me va a dar mejor resultados, ¿no? Entonces, esa genotipicación, genotipicación se facilita poder hacerlo en el campo para poder pues caracterizar al animal. Adicionalmente, también se está haciendo estudios de microbioma con el animal, o sea, entender cómo es cómo influye el microbioma en la producción de leche, en la producción de queso, si hay algún patógeno de pronto en esa ambiente pues donde están los animales. Entonces, lo que es environmental surveillance es bastante importante pues en ese host y microbioma, o sea, esa conexión, ¿no? Para poder entender cómo es esa comunicación entre el medio ambiente y pues el animal. Y el Miriam, como pues ya les mencioné, pues precisamente siendo tan escalable, algunos usuarios han desarrollado lo que es el Low Pass Whole Genome Sequencing, que viene siendo secuenciación mínima, o sea, no tanta cobertura, pero secuenciación rápida del genoma completo para poder identificar algún tipo de marcador o de variante que se conoce, que se sabe a nivel pues metilación, ¿no? Entonces, poder hacer esas conexiones a nivel campo, como ya algunos de ustedes pueden que sepan, es importante para poder entender producción, escalabilidad, desarrollo como tal pues del ambiente. Ahora les voy a mostrar un poquito más como de esa transición entre investigación e industria, o sea, cómo ha sido, digamos, ese proceso de investigación e industria en algunos casos específicos. En este como tal es para la detección de enfermedades infecciosas y salud pública. Entonces muchos, yendo un poquito más a lo que había mencionado antes, poder hacer esa detección y vigilancia del patógeno a nivel global o regional. Global a nivel COVID fue importante entender ese virus, pero a nivel regional pues es también importante saber por qué saber de pronto cuáles son las enfermedades específicas que están afectando a una ciudad, a un hospital, a un país como tal. Entonces, esa misma información les ha facilitado a nivel public health,
me disculpo nuevamente, pero Public Health se ha podido desarrollar políticas de salud pública, es a lo que vi. Entonces, asimismo, pues diferentes industrias, diferentes gobiernos, diferentes entidades han podido desarrollar una acción, desarrollar una solución rápida para poder enfocarse específicamente en lo que ha pasado a nivel regional. Entonces, pues asimismo se pueden desarrollar planes de acción, se pueden desarrollar planes de salud, se pueden desarrollar campañas de vacunación, por ejemplo, o cosas así, pues se han podido como tomar esa información. Y adicionalmente, como ya se saben, esa capacidad de acceder a los datos, pues identificar exactamente esos datos, tuberculosis es una de ellas. Rápida identificación de tuberculosis y entender el perfil de resistencia de esa cepa de tuberculosis ha podido facilitar también la decisión de se trata o no se trata, con qué tipo de antibiótico o qué tipo de tratamiento es el que ese paciente como tal necesita para poder específicamente tratar para ese cepa de tuberculosis. Entonces son como diferentes acciones. Hay otras, pues, en medio, digamos, que está el desarrollo de vacunas, el desarrollo de antibióticos específicos, cápsulas, en fin. Entonces, mi industria como tal, pues, se ve un poquito más amplio y hay muchas más posibilidades de, pues, que pueden aprovechar esa información. Pero, pues, a nivel en salud pública, esto sí, pues, el enfoque. Y por último, pues quería retomar un poquito los beneficios como tal de secuenciación de nanopore, y pues los quiero dejar con esto por para que se acuerden. Cuando se trabaja con nanoporos, se puede hacer secuenciación específica del ADN. No se necesita hacer copias, lo que quiere decir que se puede eliminar la parte del sesgo por PCR. Se pueden identificar las perfiles de metilación, las de mutaciones específicas y otras variantes que incluyen el número de copias, variantes estructurales, indels, en fin. Entonces, poder entender ese genoma un poco más a nivel global pues es importante. Es escalable, la tecnología nanopore es escalable, entonces esa misma ciencia, ese mismo poro funciona en el MinION, que es la más pequeña, hasta el PromethION, que ya es el equipo más grande que tenemos para secuenciación de genomas humanos completos, animales completos, plantas completas. Plantas en particular es bastante bueno porque, pues, como ustedes saben, las plantas tienen bastantes zonas repetitivas, entonces para poder hacer esa identificación y alineación de ese genoma, pues es importante tener long reads. Y acceso al data, a la información en tiempo real. Todas estas informaciones, a medida que van haciendo esa secuenciación, pues va siendo guardada, va siendo analizada, entonces está la posibilidad de poder acceder a sus datos muchísimo más rápido, muchísimo más fácil, y asimismo tomar acciones si se necesitan acciones rápidas. Entonces, con esta imagen las dejo y muchísimas gracias por su tiempo.